Voy a presentar brevemente estos primeros comentarios de un live que, como entenderéis, no tendrá mucha chicha porque estamos al principio. Este live se aprobó en junio y, lógicamente, no hay muchos resultados, mejor dicho, no hay ningún resultado. Voy a quitarle aquí en medio. Voy a intentar hacer una especie de resumen de lo que es el live en lo que concierne a las actuaciones de la Junta de Castilla y León, advirtiendo desde el principio que el mayor porcentaje, como es lógico, corresponde a las actuaciones de protección y conservación en el propio río, y eso corresponde más a la confederación, a las dos confederaciones que son los socios que van a tener ese protagonismo que sin duda es el fundamental. La charla o la pequeña exposición va a ir siempre precedida de una pregunta. La primera pregunta son preguntas típicas. ¿Por qué? Bueno, lo primero el por qué estoy aquí es para dar una explicación de las dos actuaciones que he dicho que engloban las actuaciones de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Patrimonio Natural, como técnico que soy de la Consejería en Salamanca. Las dos actuaciones, aunque a la hora de ver el proyecto LIFE veréis que hay muchas acciones, se pueden englobar en estas dos. La primera son unos estudios poblacionales de los tramos del suroeste de la provincia de Salamanca, como ya hemos visto a lo largo de la mañana en la cuenca del Duero y un poquito de la cuenca del Tajo. Y una segunda actuación que engloba también una serie de acciones que vienen en el proyecto LIFE de experiencias piloto de cría en cautividad de ciprínidos de interés comunitario. Es importante la precisión de ciprínidos de interés comunitario. Como ha dicho ya Gustavo y ha explicado perfectamente, hay muchos ciprínidos amenazados. Este LIFE se centra en los que son de interés comunitario. Ese es un porqué. El porqué, lógicamente, tenía que decir algo, aunque Gustavo ha hecho una explicación mucho más amplia, de que las poblaciones de ciprínidos de la región mediterránea están muy amenazadas por la introducción de especies exóticas, por la degradación y la fragmentación de los hábitats, por las sequías estivales y por el deterioro de la calidad de las aguas. Suelen ser, como hemos visto, ciprínidos sin ningún valor económico y con áreas de distribución muy restringidas a nivel mundial y a nivel europeo. En Castilla y León tenemos una gran extensión de la cuenca del Duero, muy diversa, y también unos territorios en los bordes de otras cuencas, del Tajo, del Ebro y de la cuenca norte. Ese aislamiento que ha explicado Gustavo, biogeográfico, hacen que en Castilla y León se puedan encontrar aproximadamente la mitad de los ciprínidos autóctonos de España. En total, 22 especies, 14 son endemismos ibéricos y una en concreto, la sarda, es endémica de Castilla y León solamente. El por qué se hace este LIFE es fundamentalmente porque los tramos de mayor riqueza, singularidad e importancia en relación con las especies de interés comunitario, recalco, se localizan en este cuadrante suroeste de la provincia de Salamanca. La Directiva de Hábitats, que es la que determina los ciprínidos de interés comunitario, como decíamos antes, es una directiva antigua del año 1992, y en esa directiva, para los conocimientos que había entonces y desde instancias europeas, se incluyeron 5 especies de ciprínidos y covítidos. Por un lado, la denominación de la directiva aparecía entonces como Rutilus arcasi, la bermejuela. Ahora mismo, tras los estudios genéticos, se considera, el nombre científico actual sería Acondrostoma arcasi, es lo que todos conocemos como bermejuela, y en este área de estudio del LIFE estaría restringida a algunos afluentes de la subcuenca del Alagón, en la cuenca del Tajo. Rutilus lemingi era la segunda especie que aparecía entre esos ciprínidos de interés comunitario en la Directiva Hábitats. Ha sido dividida en 2 especies, dentro de las que se pueden encontrar en Castilla y León. Por un lado, la sarda salmantina o la sarda, Acondrostoma salmantinum, que ha hablado antes ya Gustavo, y luego otra especie, Iberocondrostoma, del suroeste de la península ibérica, que es la pardilla. Esa no la tenemos en el área del LIFE, está en el sur de la provincia de Ávila y en Extremadura y en más sitios del suroeste de la península ibérica. La tercera especie, esa tan curiosa de la reproducción tan rara y tan especial, es el calandino. Entonces era Rutilus alburnoides, ahora es Squalius alburnoides.
Hay otras dos especies de ciprínidos que serían lo que conocemos como bogas de boca recta, que son Pseudocondrostoma duriense y Pseudocondrostoma polylepis. Incluye además la madrilla, que sería la boga del Ebro. Todo eso en el año 92 estaba incluido como Condrostoma polylepis. De esas tres especies que incluía la Directiva de Hábitat, que entonces era Condrostoma polylepis, en el área del LIFE hay dos, la boga del Duero y la boga del Río, que está en la cuenca del Tajo. Y finalmente, dentro de los covítidos, la Directiva de Hábitats englobaba a todos los covítidos de la península ibérica como Covitis taenia. Actualmente hay tres especies, la colmilleja y la colmilleja del Alagón las tenemos en el área del LIFE, y la lampreuela, Covitis calderoni, no está incluida en el LIFE, pero sí está en la provincia de Salamanca algunos ejemplares en el Tormes. No quisiera repetir, o tenía pensado decir algo de lo que ha dicho Gustavo, pero ese es un poco la distribución que tenían estas 7 especies que incluye el LIFE. A la pregunta de qué especies incluye el LIFE serían estas. La sarda, en el libro rojo, está catalogada como en peligro de extinción, la bermejuela como vulnerable. Sin embargo, está considerada en el listado de especies amenazadas del Gobierno español. Está incluida, por eso no se puede tampoco pescar. El calandino como vulnerable, aunque si bien es cierto que está aumentando su distribución y las poblaciones están en mejores condiciones de lo que se pensaba en un primer momento. La boga del Río y la boga del Duero, que ha desaparecido de muchos ríos del centro de la cuenca del Duero. En el Tajo parece que está mejor. En cualquier caso, son las dos únicas especies de las 7 que incluye el LIFE que son pescables. Y luego estaría la colmilleja y la colmilleja del Alagón, en este caso también en peligro de extinción y con muy pocos ejemplares que se conozcan en el área de este LIFE. Estas serían las especies que va a tratar el LIFE. ¿Dónde va a trabajar o dónde se va a trabajar en este LIFE? Son en 8 lugares de interés comunitario de la provincia de Salamanca. Serían en el LIC Arribes del Duero, en las riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes, en la ribera del río Águeda, en las riberas del río Agadón, en el Rebollar, en las Batuecas, Sierra de Francia y en el Valle del Cuerpo de Hombre. Quedarían fuera una serie de LIC de la provincia de Salamanca, el campo de Argañán, el campo de Azaba, Quilamas, Candelario y las riberas del Tormes. Hay otra contestación a esa pregunta de dónde va a trabajar. También se va a trabajar en el centro istiogénico de Galisancho, que está en el río Tormes, ahí lo tienen señalado, por debajo de la presa de Santa Teresa, donde actualmente se crían y se cultivan 2 especies, la trucha común y el hucho o salmón del Danubio, desde hace ya muchos años. La trucha desde el año 2000, el salmón del Danubio desde los años 70. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué es lo que podemos decir ahora mismo en este LIFE? Pues en el primer caso, en los estudios poblacionales en los tramos fluviales del sur de la provincia de Salamanca, del suroeste, la metodología y los puntos de muestreo pues, se han elegido siguiendo pues, lo establecido en la normativa de calidad que ya existe en la Unión Europea y que se pueden ver toda esa normativa en una publicación que dirigió el profesor Doadrio del Museo de Ciencias Naturales, Ictiofauna continental española, y también en una serie de prescripciones señaladas en las redes de seguimiento que tiene la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Castilla y León. En principio y de forma resumida, aunque supongo que todos conocerán el funcionamiento, se hacen una serie de muestreos con pesca eléctrica en un tramo de río que se acota con redes de aproximadamente 100 metros, dependiendo del tramo en el que estemos trabajando, y se hace extracción de ejemplares con 3 pasadas sucesivas sin restitución. Es decir, se pasa una vez, se sacan y se mantienen vivos esos peces, se pasa otra vez, se mantienen vivos y se pasa una tercera vez si hace falta y se mantienen vivos. Y con eso se calculan unas densidades de estas especies. Hablábamos antes de las redes de seguimiento. Estas serían los puntos de muestreo que hay o que han estado funcionando en distintas redes. En color negro son los puntos que tiene la Confederación en la provincia de Salamanca, en color rojo unos puntos que se propusieron por la Junta de Castilla y León para hacer seguimiento de poblaciones de peces, en color azul una red de seguimiento que hubo hasta el año 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, y luego en color verde pues una serie de tramos o de puntos que nosotros
pusimos en el proyecto LIFE cuando se redactó hace un año y pico. Se van a hacer estos seguimientos, me he permitido dividirlo en 3 pasos. Por un lado, primero se va a hacer un diagnóstico de la situación actual. Actualmente se han empezado a hacer 37 puntos de muestreo en estos ríos del LIFE y se empezaron el día 6 y se están haciendo ahora en estos momentos. Con esa situación tendremos un diagnóstico inicial, pues se quiere hacer un segundo paso, que es evaluar las tendencias poblacionales. Siempre se habla de que van a más, de que van a menos. En la provincia de Salamanca hay algunos trabajos de los años 90, que se hizo un atlas de peces de la provincia, y se podrá comparar, siempre entre comillas, las estimas de densidades de ambos trabajos, a ver en qué tramos han ido mejorando y cuáles han ido empeorando. Y con esa evaluación de las tendencias y con el inventario de obstáculos y las tareas que se decidan por parte de las confederaciones, pues se podrá hacer una tercera cuestión en esto de los muestreos de pesca eléctrica, que es hacer un seguimiento de aquellos puntos donde se actúe y donde las actuaciones puedan tener una mayor importancia. La segunda pata de esta exposición sería la experiencia piloto de cría en cautividad de ciprínidos de interés comunitario. Me refiero a las 7 especies que hemos hablado antes. Lo primero, decir que los programas de cría en cautividad son un sistema de apoyo a las poblaciones de peces amenazados, pero en ningún caso pueden sustituir a lo que yo creo que todos estamos de acuerdo, que es mejorar las condiciones que tienen esas poblaciones en los propios ríos. O sea que hay que entender primero la cría en cautividad como un programa de apoyo a estos ciprínidos, y segundo, en este LIFE no se pretende criar 40.000 ejemplares, ojalá, sino que lo que pretendemos, al menos esa fue la intención, era establecer unos programas de cría piloto para ser capaces en un momento dado de poder seguir trabajando con aquellas especies que sean más interesantes o que interese tener. Con 2 criterios desde un principio que tenemos que tener claro. Uno es evitar la pérdida de diversidad genética, fundamentalmente empezando con unas líneas de reproducción que tengan un número suficiente de ejemplares. Y por otro lado, importante también, si se piensa en devolver a las aguas todo lo que se críe, es que tengan un comportamiento lo más natural posible aquellos ejemplares que criemos. Para esto, pues hay 5 pasos. El primero sería conocer el trabajo de otros grupos que crían peces endémicos en la península ibérica. Ahí he puesto los 4 grupos que están trabajando, o del que tenemos conocimiento que están trabajando. Uno es una piscifactoría que hay en Portugal, cerca de Coimbra, en un pueblecito que se llama Campelo. Están trabajando mucho con el género Acondrostoma, con lo que son las bermejuelas, sardas portuguesas, etc. Hemos estado recientemente visitándola y viendo las instalaciones. Y luego hay otras 3 piscifactorías que, al menos la de la Junta de Extremadura, que sí tenemos intención de ir a ver cuanto antes, la de Vegas del Guadiana, porque han trabajado con bogas, han trabajado con barbos, están trabajando con especies que nos pueden interesar. Y luego hay otras 2 piscifactorías que llevan también muchos años trabajando en la Comunidad Valenciana y Cataluña, pero bueno, esas nos corre menos prisa porque las 2 primeras visitas son necesarias para la segunda parte de esta cría en cautividad, que es acondicionar la piscifactoría que tenemos en Galisancho, en donde se crían, como dije antes, truchas y salmones del Danubio, acondicionar una parte de la piscifactoría para poder criar estas especies de ciprínidos endémicos. Se pretende que cada grupo de reproductor esté aislado. En este sentido, no vamos a criar de principio Covitis betónica, empezaremos con Covitis palúdica, que es muy parecido y que no está tan en peligro como la anterior, para poner a punto un sistema de cría de esa especie y no restar a los ríos ejemplares que sin duda necesitan. Y empezaremos con una de las 2 bogas, seguramente la de la cuenca del Duero. Bueno, cada una de estas 5 líneas que tendremos en la piscifactoría estarán aisladas y habrá que acondicionarlos pues, con plantas acuáticas, gravas, por lo que vamos viendo, refugios para alevines, refugios que permitan que los propios alevines escapen. No se pretende separar a los alevines de los adultos en un primer momento y en lo posible no se pretende hacer una reproducción inducida y, por supuesto, con los filtros mecánicos al final para que no se escapen los huevos, etc.
habrá que acondicionar esas instalaciones. Hay que establecer las líneas de reproductores, como decía antes, cuidando de no poner en peligro las poblaciones naturales, pero a la vez con un número de reproductores que al menos sea de 30 ejemplares, aunque con la gente con la que hablamos nos recomiendan empezar con unos números cercanos a los 100 ejemplares, 80, 90, 100 ejemplares. Ahí veis un proceso del muestreo, se están manteniendo unos ejemplares en la primera imagen con oxígeno, a continuación hay una bombona de oxígeno y una bolsa de plástico. Esta bolsa de plástico se llena 2/3 con agua, el resto con oxígeno puro y se traslada a las instalaciones de Galisancho, que es la última imagen. Ahí se están acostumbrando a las temperaturas del agua y luego se liberan en esos estanques de cuarentena para ver cómo van los ejemplares. El cuarto paso sería pues, lo que es la cría en cautividad. Como os decía, se pretende hacer un enfoque natural pues, con el objetivo de que los peces que criemos no pierdan ese comportamiento, el comportamiento natural para llevarlos a los ríos y que tengan esa posibilidad de supervivencia cuando se vacíen. La imagen que tenéis ahí más grande es uno de los estanques que tienen en la piscifactoría que fuimos a ver en Portugal, en Campelo, donde criaban acondrostomas, sardas o bermejuelas. Y ahí, como veis, pues hay una serie de plantas, hay unas zonas con grava dentro de los estanques y luego hay una red de malla, un círculo de malla donde pueden entrar los pequeños alevines, pero no pueden entrar los peces más grandes. Ahí lo que se trata es de que los peces mantengan el comportamiento de huida, que mantengan el comportamiento reproductor, que se alimenten incluso del propio alimento que van en el agua y que se cría en las plantas. Y bueno, las 4 condiciones básicas, pues más o menos las he dicho ya: la mínima intervención humana, desoves de origen natural, a poder ser, aunque seguramente con boga no será posible, sin inducción hormonal ni fecundación artificial, condiciones naturales de luz y temperatura y disposición, como os he dicho, de áreas de refugio para alevines y juveniles. Y el quinto punto, el de refuerzo de las poblaciones naturales, lógicamente lo que se consiga criar se devolverá a los puntos de inicio de donde se extrajeron los reproductores, o ya se verá si hay algún punto que se recupere y que pueda ser receptor de estos alevines que ojalá criemos. Respetando, eso sí, lo que decía antes Gustavo, las unidades de conservación. Son especies que suelen estar muy estructuradas genéticamente en distintas cuencas y convendrá hacer pues, a lo mejor algún análisis genético si se va a intentar hacer, por poner un ejemplo, la sarda ha desaparecido de los afluentes que hablábamos del Águeda, el río Turones, la ribera de Dos Casas ha desaparecido en los últimos muestreos del año 2011, no se sacó nada, en los muestreos que hemos hecho ya tampoco. Habrá que ver si hay en algunas pozas de esas riberas, hacer un muestreo más exhaustivo. Si no lo hubiera o si se consiguen algunos pocos ejemplares, ver qué poblaciones serían las más adecuadas para soltar allí ejemplares. Y si se pueden criar y soltar, pues eso es lo que se haría. Y espero, bueno, me falta, aparte del qué, el por qué, el cómo, me falta el cuándo. En principio, las 8 actuaciones, lo que se prevé es que en el 2014 y 2015 se haga ese informe de diagnóstico inicial. El informe con la evaluación de las tendencias se haría cuando se acaben los muestreos, 2014-2015. Y uno al final del proyecto, lógicamente, y los seguimientos puntuales pues empezarán cuando se puedan empezar a soltar ejemplares o cuando se hagan, las obras en los cauces, de mejora de cauces, a partir por lo menos del año 2016 hasta final. Y en cuanto a la cría en cautividad, conocer otras experiencias se ha empezado ya y se va a hacer también durante el 2015, acondicionar la piscifactoría, esperemos que la próxima primavera pueda criar ya alguna especie en la piscifactoría. Establecer las líneas de reproductores se ha empezado ya, se tienen 4 de las 5 especies, ya se tienen ejemplares en la piscifactoría y nos faltaría del cuerpo de hombre tener reproductores. Los trabajos anuales de cría en cautividad, pues a partir de la próxima primavera, y los refuerzos poblacionales con mucha suerte en el 2016 y sobre todo esperemos que sea el 2017 y 2018. Y nada más, espero que el resumen de lo que se pretende, porque ahora no tenemos datos para dar más, pues esté claro y si queréis pues podemos
hacer un poco de comentarios o de sugerencias, propuestas, preguntas, hasta donde podamos. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Sobre todo yo creo que ha estado muy interesante esa descripción de cómo se planifica el proceso de cría en cautividad. Y ahora, Carlos, te pediría que subieras también a la mesa y, si os parece, pues abrimos un tiempo de, lo que os decía, de debate, preguntas, sugerencias, comentarios. A ver. Si os podéis... Agradeceríamos también que quien intervenga se identifique, si es posible. Vale, gracias. Sí, ¿se oye bien? Perfecto. Vamos a ver, entonces hay una cosa que sí me gustaría dejar aquí una constancia y es la siguiente. Si vosotros podríais transmitir a la Junta de Castilla y León, en este caso, que se ocupa de la pesca, es que por una vez se respete el ciclo biológico de los ciprínidos. Nunca se ha respetado, jamás. Se ha respetado el de la trucha, el del salmón, pero el del ciprínido nunca. Y las legislaciones belga y alemana prevén de que en los meses de mayo y junio, que es la época más habitual para que estas especies lleven a puestar sus fresas, no se prohíba pescar a nadie. Es lo que yo propongo. No se prohíba pescar a nadie, pero que sea sin muerte, que sea captura y suelta. De esta manera estaríamos llenando nuestros ríos de vida. Es posible que en un año no, pero a la vuelta de 5 o 6 años sí tendríamos más. En lo que respecta a la boga, tanto del Duero como la normal, las especies están desapareciendo. Y es la presión de los pescadores. La presión de los pescadores, créanme, lo hace usted así con la cabeza. Yo le diría que en el periodo de freza, en los diferentes embalses, cuando suben a desovar, no se conforman con 4 o con 6, que es lo que dice la legislación. Si es posible 40, mejor. No sé si las comen, pero las lucen. Y en cuanto al biólogo, tenía una pregunta para... Bueno, si los dos son ustedes biólogos, pero una pregunta para usted. ¿Lo que se ha dado en llamar la brema blanca es un híbrido o es una cosa natural? Es una especie introducida. ¿Introducida? Sí. Vale, gracias. No tiene nada que ver. Correcto, gracias. Sí, solo dos cosas. Es verdad que se ha prestado poca atención a los ciprínidos, es verdad que hay alguna normativa que los protege en cuanto a la pesca, pero en este caso la pelota está en el tejado de los pescadores. Si se ponen 6, no hay que llevarse 40. Por mucho que queramos prohibir o dejar en pesca sin muertes, y la gente al final se las va a llevar porque se va a incumplir la ley, pues dará igual que lo pongamos sin muertes y se llevan las 40. Entonces, ¿por qué ponemos normas de circulación si las vamos a saltar? No, que lo que quiero decir es que las normativas se pueden poner más o menos conservacionistas, pero al final la cuestión está en que se cumplan, no en saltarlas. Pues entonces no hagamos leyes. Si no las vamos a cumplir. Sí, hombre, lo que hay que hacer es cumplirlas y vigilarlas. No. No, para nada. No, no hablo de prohibir la pesca, hablo de respetar un ciclo biológico. Punto. No, pues... Correcto. Ahí le doy la razón. Pero una cosa no implica la otra. De todas formas, cuando hablábamos de participación y sobre todo para la protección de estos pequeños peces, aparte de los 4 socios que conforman este proyecto, tenemos alrededor como de unos 20, 25 asociados que han dado su apoyo explícito a este proyecto. La gran mayoría de ellos son asociaciones de pescadores y lo que queremos
es que en este proyecto los pescadores juegan una parte fundamental, porque entendemos que muchas de las presiones a las que están sometidos estos peces es los pescadores, no solo por la pesca en sí, sino también como vector de reintroducción de especies exóticas. Entonces, desde luego, uno de los aspectos fundamentales del proyecto va a ser pues trabajar codo a codo con pescadores, asociaciones de pesca, asociaciones ambientales para todo lo que se está diciendo aquí, pues a ver si cala y conseguimos mejorar la situación. Gracias. Buenos días a todos. Somos, mi compañero y yo venimos de una asociación de reciente creación, no tenemos siquiera 3 años todavía andadura, y estamos centrados en la actividad pesquera que hay en la cuenca del río Águeda. Somos de Ciudad Rodrigo, y yo quiero plantear 2 o 3 cosillas que me han surgido a raíz de esta charla, que es súper interesante y que agradecemos el haber sido invitados, y otras 2 cosas que teníamos ya de antemano. En primer lugar, bueno, hemos aportado para Carlos y para Rosa un estudio sobre lo que conocemos del río, de cómo está compartimentado, de cómo pensamos que sería bueno tratarlo en favor, sobre todo, de la fauna piscícola. Yo, como vosotros, ya he hablado todo lo que tenía que hablar, es decir, está en vuestra mano, y por supuesto, como ya he repetido en varias ocasiones, por parte de la asociación tenéis nuestra total disposición pues para poder visitar la zona y daros a conocer todas las peculiaridades que podamos encontrar allí. Me llama mucho la atención, yo soy el primer defensor en España de la tinca tinca. No soy el único, pero hay muchos, y me llama mucho la atención, después de escuchar la magnífica exposición del profesor Gustavo, el gran desconocimiento que hay sobre este pez, que no es endémico, que no es ibérico, que, bueno, que como nos ha enseñado hay 2 teorías de cómo ha llegado hasta aquí. Yo lo que tenía entendido es que lleva como unos 500 años de la época de Carlos V, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿por qué no se incluye un estudio? ¿Por qué no se tiene más conocimiento sobre esta situación? Sus hábitats naturales, que suelen ser las charcas de las dehesas, en Zamora, en Salamanca, en Extremadura. Y bueno, máxime todavía cuando, según mis conocimientos no son erróneos, una de las mayores piscifactorías de este pez a nivel europeo está en un pueblecito de Zamora que se llama Casaseca de las Chanas. Bueno, es una pregunta de Jolere para el profesor Gustavo, por si puede comentarnos al respecto. Yo, antes de pasarle el micrófono a Gustavo, tan solo como ha comentado Juan Carlos, el LIFE se centra sobre especies y hábitats prioritarios. Entonces, el motivo de que la tenga no esté incluido es fundamentalmente ese. Y respecto a lo demás, pues paso a Gustavo. Tenía 2 cuestiones más que son directamente para el amigo Juan Carlos Velasco, con el que ya he tenido oportunidad de hablar también en un par de ocasiones. Bueno, en la provincia de Salamanca, concretamente, es un sitio donde una de las especies que consideramos de mayor agresividad para estos peces de los que estamos hablando hoy no es acuática, precisamente, es el cormorán. Y también pensamos, según nuestra experiencia, que las truchas de gran tamaño, que son peces voraces, pues también hacen en fin, por su hábitat alimentario, pues puede ser también una situación de que hemos pasado a tener 0 zonas donde se pueda pescar con muerte, y que pensamos desde nuestra ignorancia, pero también desde nuestra experiencia, que puede ser dañino más que beneficioso el no tener un tramo SAREC donde se pueda, de una forma reglada y una forma controlada, pues pescar unos peces truchas de un determinado tamaño, ¿vale? Empezando por lo de las tencas, la culpa de estas dudas la tiene otra vez la genética molecular. Las cosas estaban bastante claras hasta que se ha hecho un estudio a nivel europeo de poblaciones de tenca y se han encontrado que hay dos linajes bastante recientes, uno checo y otro húngaro, que engloban a todas las tencas europeas. La duda que hay ahora es si las repoblaciones que se han hecho, especialmente por el interés de cultivo que tiene la especie, han homogeneizado los linajes en toda Europa, y por lo tanto estamos hablando de especies cultivadas, y las poblaciones de tencas salvajes que hay son fundamentalmente procedentes de escapes de estas líneas, o si realmente hay individuos que procedan de poblaciones salvajes, incluso como hablábamos antes con la teoría esa que hay sobre los fósiles españoles,
de especies del mismo género extintas. Están en ello. Este trabajo sobre las tencas europeas que te comentaba antes es relativamente reciente, tiene 5 años, y las cosas en ciencia llevan su tiempo por el tiempo que necesita el estudio y por los presupuestos. Y no estamos en una época donde precisamente se destine mucho dinero a la investigación. Entonces yo creo que en los próximos años saldremos de dudas porque están trabajando en el asunto. Pero las dos explicaciones, o sea, la explicación fundamental es esa, que la genética molecular dice que hay 2 linajes en Europa, uno checo y otro húngaro. Curiosamente, 2 países con una tradición de cría de tencas muy, muy antigua. Sí, a las dos cuestiones que ya sabes que hemos tratado, ya que lo has sacado aquí, y aunque no tiene que ver mucho con el LIFE, el LIFE sí incluye algunas actuaciones, aunque no soy el encargado de eso, porque hay que coordinar con otros LIFE que también tienen actuaciones de control de especies exóticas, invasoras. Tiene algunas actuaciones, no tiene nada del cormorán, aunque es posible que se pueda incluir sin ningún problema, si finalmente en Salamanca se empieza a hacer control de cormorán. En el Consejo de Pesca que se celebró en Salamanca recientemente se ha quedado en recopilar información de qué se está haciendo en otras provincias para ver si se puede acometer desde Salamanca. El jefe de servicio personalmente lo dejó así claro, que se iba a preocupar de ver qué se está haciendo en otras provincias y se puede acometer ese mismo control en Salamanca o de otra manera. Y en cuanto a lo de las zonas AREC, pues está muy claro, se quedó en el Consejo de Pesca también, en que si los muestreos dan la posibilidad de abrir unas zonas AREC se abrirán, y si no, pues en principio se trata en el próximo Consejo y se verá si se puede o si no se puede. Decir que no creo que estas especies de las que estamos tratando en el LIFE tengan una problemática achacable a los pescadores. Es cierto que cualquier pez que se saque del agua y se quite, pues es un pez menos, pero de las 7 especies, solo las 2 bogas, son pescables. Las otras 5, ningún pescador las puede coger, actualmente con la legislación. Y en las otras, pues es posible que en algún sitio, como ya se ha hecho en el Salto de San Fernando, se pueda hacer una veda temporal, pues porque es un tramo donde se quedaban cortadas, etcétera, aunque se está trabajando en esto ya también por parte de la Confederación, pero no quiero dejar pasar la ocasión de decir que no son precisamente la pesca, no tiene una influencia entre los factores que afectan a estas 7 especies. De hecho, si habéis oído la relación de problemática, en ningún caso se ha hablado de los pescadores. Vale. Sí, buenos días. Soy José Antonio López, presidente del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores Peña de la Cruz de Béjar, y tengo 2 cuestiones. Una es una pregunta y la otra es una solicitud. La pregunta versa sobre el río Tormes y quisiera saber por qué no se ha incluido la parte sur de la provincia de Salamanca por debajo del límite con la provincia de Ávila del Tormes, en la cual, pues, de todos es conocido el descenso en las especies de ciprínidos que hay actualmente, debido fundamentalmente a la construcción de la presa de San Fernando y del V-Flat de Mercigüeñe. Y la segunda, pues, es una solicitud que bueno, viene al hilo de la información recibida, y no es ni más ni menos que porque el Cuerpo de Hombre es un río fundamentalmente olvidado por todo el mundo, por medio ambiente y por Confederación, por el hecho de que ha sido, pues, uno de los ríos más contaminados de España. Actualmente está en proceso de recuperación y buena prueba de ello son los 2 proyectos LIFE en los que está ahora mismo incluidos. Uno es el del Desmán y el otro es este fenomenal proyecto del Cipriver. Entonces, mi solicitud sería pues que tengáis en cuenta a la hora de las actuaciones, pues, el poner todos los medios a vuestra disposición para poder recuperar este pequeño río olvidado. Bueno, respecto al ámbito de actuación,
cuando nos planteamos este proyecto, pues queríamos tener una zona de actuación lo suficientemente grande para abarcar el mayor número de especies, como os ha explicado, estos endemismos propios de esta zona, etcétera. Pero claro, al final hay que restringirlo, no podemos, estos proyectos tienen más o menos un presupuesto y no podemos ser demasiado ambiciosos. Entonces, nos pareció oportuno. En un principio sí que habíamos considerado incluso el Tormes, en la zona incluso no solo de Salamanca y Ávila, pero teniendo en cuenta que queríamos centrarnos en hábitats prioritarios, en zonas prioritarias, y tener un ámbito de actuación lo suficientemente reducido para ser abarcable, es lo que se consideró. De todas formas, no quiere decir que no se haga nada en ningún otro lado, porque por otro lado la Consejería y la Confederación seguimos trabajando y esta es una línea de actuación y luego evidentemente los resultados de este LIFE serán extrapolados al resto de la cuenca. Y respecto a la zona del Tajo, tenemos aquí a Lidia, que le pasamos ahora el micrófono. Lidia es de la Confederación Geográfica del Tajo y es la persona responsable del Tajo en este proyecto LIFE y será la que llevará toda la parte del Cuerpo del Hombre y del río Lagón. Hola, buenas tardes. Bueno, me extraña que me hagas esta pregunta precisamente tú, que sabes que precisamente yo en concreto, con quien tienes bastante relación y más personas que trabajan en el Tajo, estamos bastante implicados en la recuperación del cuerpo de hombre. Sabes que estamos llevando a cabo todas las actuaciones que podemos desde el punto de vista económico, administrativo, con todas las limitaciones con las que nos encontramos, que sabes que hay muchísimos condicionantes políticos que están bastante por encima de los técnicos, mal que nos pese, porque yo soy técnica y me tengo que doblegar muchas veces a los intereses políticos, pero sabes que siempre que está a nuestro alcance y podemos llegar a ello, hemos intentado hacer actuaciones, nos hemos implicado y solicitas que no nos olvidemos, pero sabes que no nos olvidamos, sabes que tenemos nuestras oraciones siempre. Entonces, que no sé por qué prefiero decirlo así para que nadie quede con la idea de que en el Tajo nos olvidamos de los ríos problemáticos porque a lo mejor no suponen más esfuerzo. Al contrario, yo creo que precisamente estos ríos son los que más nos mueven y más nos solicitan. Y sabes que precisamente cada vez que has intentado contactar con nosotros hemos llegado a donde tú has querido, donde hemos podido. Eso también es verdad. Muchas veces los condicionantes, te repito, económicos, administrativos, políticos, están muy por encima de los técnicos, que son los que a mí me gustaría que primaran. Si primaran solo los intereses técnicos, te puedes asegurar que el río Cuerpo de Hombre sería de los mejores de España. Como no siempre es así, pues entonces, bueno, llegamos hasta donde podemos, pero que nadie se quede con la idea de que la Confederación del Tajo se olvida de sus pequeños ríos. Aparte que el Cuerpo de Hombre no es un pequeño río, es un río importante, pero no nos olvidamos de ellos y sabes que estamos en ese trabajo. También muestra de ello es que estemos participando en este proyecto LIFE, algunos convenios que sabes que hemos querido llevar a cabo, actuaciones puntuales que estamos elaborando, bueno, pues, y así como este río, otros también de la cuenca del Tajo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces... sí. Hola a todos. Yo soy Juan Antonio Medina, de una asociación de la provincia de Valladolid, Asociación Garrapinos, y además de una empresa también de actividades medioambientales. Quería comentar, en relación con lo que habéis hablado, de que los pescadores no están considerados como problemática en este proyecto, que en principio tampoco mencionaba los cormoranes. Entonces, lo que pido es mucha prudencia con este tema, también con achacar a los cormoranes parte de la culpa de la situación actual de estas poblaciones de ciprínidos. Porque primero puede ser el cormorán, luego puede ser la nutria y luego no sabemos qué. Y por otra parte, también quería preguntaros, como una asociación interesada en estos temas, cómo podemos colaborar desde las pequeñas asociaciones locales en un proyecto que tiene un área de estudio que está fuera de nuestra área en principio de influencia, que es la provincia de Valladolid. También pretendemos llegar al resto de la región, pero cómo podemos colaborar, no sabemos si en la parte de divulgación o en la parte de educación ambiental, si nos podéis explicar este punto. Gracias.
Bueno, respecto de esta última parte que planteas, nosotros, bueno, aunque es verdad que el proyecto tiene, digamos, un ámbito territorial limitado, pues queremos contar con cuanta más gente mejor, ¿no? Porque, bueno, esto es hacer divulgación, en definitiva, y contar con vosotros como, digamos, como vectores de difusión del proyecto, de las actuaciones que se hacen, pues es muy importante. Aparte que, como ha dicho Carlos en su exposición, estamos tratando problemas de hábitats, y los problemas de hábitats creo que existen en toda nuestra cuenca, ¿no? Y entonces, bueno, pues transmitir esa importancia de los hábitats para proteger las especies, que las especies no son algo aislado, sino que están en un hábitat, pues creo que transmitir eso es muy importante. Entonces, yo creo que todas las asociaciones que trabajáis en temas de educación ambiental, de voluntariado, pues jugáis un papel importantísimo. Entonces, bueno, pues nosotros aparte, aprovecho ya para comentarlo, que a lo largo del proyecto pues habrá varias jornadas de información, de participación pública, y bueno, pues esta ha sido hoy aquí en el PRAE en Valladolid. Bueno, pues a lo mejor para los que sois de Valladolid es más fácil venir, pero bueno, también os vamos a convocar a todos a las jornadas de participación pública que vamos a tener sobre el río y ahí en la zona de actuación del proyecto. De hecho, en unas pocas semanas tendremos una, porque también queremos un poco pues tratar con la gente de los pueblos donde se va a llevar a cabo esto, ¿no? Con los vecinos, con los alcaldes, y bueno, pues también os invitaremos. Ahí a lo mejor es más fácil que los que están allí vayan y sin embargo hoy para ellos será más difícil venir. Pues eso, pero bueno, se trata un poco de que el proyecto llegue a todos, y yo creo que de lo que se trata es de hacer divulgación de los problemas de nuestras especies, de nuestros hábitats, y de saber que hay instrumentos, que hay herramientas y que hay gente trabajando. Yo también creo que otra cosa muy importante de este tipo de proyectos es lo que ya hemos dicho, ¿no? Que esto crea una red de alianzas y de contactos, que a lo mejor gente que no os conocíais, pues os habéis conocido aquí, y eso ya genera sinergias pues para plantear nuevas cosas, para intercambiar información. Entonces yo creo que bueno, o sea, simplemente participando, viniendo a este tipo de cosas, ya se crea esa riqueza de hacer contactos y de intercambiar ideas. Entonces, bueno, pues oye, siempre que hagamos algo, pues oye, por favor, si podéis, pues estar ahí, porque creo que es muy importante, ¿no? Y bueno, y no sé, siempre unos aprendemos de otros, y vosotros, pues todo eso que sabéis o que podáis aprender, pues a su vez lo estáis divulgando a otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es muy importante. Yo no sé si querías comentar tú, Carlos, algo de la jornada esa que tenemos previsto hacer en unas semanas. Realmente estamos iniciando el proyecto. Esto es una jornada oficial de inauguración, pero estamos comenzando con los primeros trabajos de muestreos, etcétera. Entonces, realmente tenemos que empezar con todo el plan de comunicación, etcétera, etcétera. Y tenemos previsto que en varias semanas, antes de finalizar los muestreos, podamos hacer una jornada divulgativa sobre el propio terreno, haciendo muestreos reales y poder enseñar y mostrar pues las especies, cómo se están realizando los muestreos, etcétera. Y también tenemos intención de hacer una jornada más dirigida no aquí en Valladolid, sino en la misma zona, en la zona de Salamanca, para llegar a otro público que probablemente pues que no pueda desplazarse tan fácilmente. Y eso va a ser el inicio. Y bueno, pues en la página web, que está en construcción, iremos detallando todas las actividades que iremos haciendo, y no obstante en las hojas de participación que se han entregado es un buen momento para que aquellas asociaciones, personas, y que hay una parte que pone área de especialidad, en aquello que quiera contribuir, que a lo mejor sea su fuerte, pues el que nosotros estamos encantados de recibir sugerencias, aportaciones, etcétera. Queremos que sea esto muy participativo. ¿Más preguntas? Vale. Yo simplemente me gustaría acabar con una frase, porque ahora ya vamos a dar paso a la clausura, que es lo que ha dicho Gustavo, que tenemos una joya con los ciprinos, y yo creo que a mí por lo menos Gustavo hace unos años me abrió los ojos precisamente con charlas y con trabajos como este, y que realmente tenemos una joya con los ciprinos. Vale, muy bien, pues vamos a proceder ya a la clausura de la jornada, así que le pido a Urbano Sanz, que es el comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Duero, que suba para clausurar. Bueno, gracias, Rosa. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, con lo cual yo poco más tengo que decir.
tampoco quiero extender mucho esta jornada, que ha sido larga y entiendo que bastante productiva, porque se ha dado un repaso a lo que va a ser el proyecto. Carlos nos ha contado las distintas actuaciones en que va a consistir el proyecto. Después, Gustavo nos ha dado una lección de la evolución de la ictiofauna ibérica desde muchos años atrás, ¿no? Millones de años atrás. Después Juan Carlos nos ha contado muy bien todas las actuaciones que va a hacer la Junta de Castilla y León, en referencia con la experiencia piloto que se quiere hacer en la piscifactoría de Galisancho, todas las actuaciones que se quieren hacer para aumentar la presencia de especies ciprinícolas en estos ríos donde hay un riesgo de desaparición. Hay algunas especies que, como hemos visto, están en riesgo de extinción. Y bueno, pues con esta jornada lo que se ha querido hacer es presentar un proyecto que tiene como objetivo principal la recuperación de ecosistemas fluviales en varios de los ríos de la provincia de Salamanca, de las cuencas del Duero y del Tajo. De aquí en los próximos años se van a realizar una serie de actuaciones, como os han contado, y ya os iremos informando con jornadas de participación, jornadas de divulgación de todas estas actuaciones que vamos a ir realizando. La Confederación la toca un poco más las actuaciones realizadas sobre cauces, sobre todo el tema de hidromorfología fluvial, de continuidad longitudinal, de hacer que los hábitats donde viven estas especies, muchas de ellas en riesgo de extinción, en peligro de extinción, pues puedan recuperar esos hábitats, eliminación de azudes, otro tipo de actuaciones de mejora de restauración de riberas, etcétera. De todo el avance de estos trabajos, como se ha dicho, ya se irá informando. La restauración fluvial es el objetivo principal de este proyecto, ¿no? Para nosotros, por una parte, estos trabajos de restauración fluvial es un mandato de la Directiva Marco del Agua, en la que, entre otras, bueno, la obligación o el mandato principal es el recuperar el buen estado de las masas de agua. Entonces, digamos, como una medida más para cumplir estos objetivos de la Directiva Marco del Agua, pues es hacer este tipo de actuaciones de recuperación de hábitats que tratan de recuperar, en definitiva, y de conservar el buen estado de las masas de aguas. Pero, por otra parte, también la conservación y la recuperación de unos ecosistemas fluviales de gran valor, como son estos, como hemos oído, que son unos ecosistemas que albergan dentro de ellos unas especies que tienen un especial valor porque son endémicas de la península ibérica y de estas zonas. Pues está claro que esos ecosistemas fluviales, estas especies, tenemos que conservarlas. Entonces, la recuperación que se va a realizar con estas actuaciones entendemos que es la pauta que deben de seguir las administraciones públicas que tienen encomendadas su gestión y su conservación, la pauta de actuación en los próximos años para recuperar estos ecosistemas fluviales, ¿no? Y por mi parte nada más, ya no quiero enrollarme más y muchas gracias a todos por la asistencia a esta jornada, por el interés que se ha prestado y la atención prestada, y deseamos que los asuntos que se han tratado en ella pues hayan sido del interés de todos. Yo creo que ha habido unas ponencias de una calidad técnica y una calidad científica de mucho nivel y, bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra presencia y damos por clausurada la jornada.